Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de mate. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a una nueva sección del canal sobre la historia de las matemáticas. Como les había hablado en el video introductorio al canal, quiero orientar este canal no solo hacia las matemáticas teóricas, como usualmente se ve, sino que también quiero ver las matemáticas aplicadas en otras ramas del conocimiento, como lo mencionaba antes. Y para esto, pues me parece imprescindible ver un poco sobre la historia de las matemáticas, que así uno no lo crea, conociendo un poco las raíces, uno se da cuenta lo importante y lo avanzado, bueno, que vamos entre comillas. Entonces, para dar inicio a este video, o bueno, a la temática que vamos a estudiar hoy, quiero presentarles, digamos, un cronograma pequeño sobre lo que se va a ir desarrollando, bueno, en estos primeros videos de historia de matemáticas, y es estos cuatro incisos, ¿sí? Vamos a estudiar la edad de piedra, que se divide, digamos, en dos escenarios, o bueno, en dos fases, que es el paleolítico y el neolítico. Vamos a después a estudiar el Oriente Antiguo, pues digamos, en este espacio de tiempo vamos a estudiar a Egipto, un poco a India, un poco a China, Mesopotamia, ¿sí? Después vamos a irnos a Grecia, a, a estudiar esa época que tanto nos hablaban en el colegio, que ahí se hicieron, digamos, avances o se presentaron, se dieron a conocer avances en las matemáticas, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, ¿sí? O el teorema de Tales, la geometría euclidiana, o Arquímedes también está ahí incluido. Y después de esto vamos a estudiar el Oriente, después de Grecia, ¿sí? Después de los avances que hubieron en Grecia, vamos a estudiar de nuevamente el Oriente. Bueno, entonces iniciemos con el Paleolítico. El Paleolítico, bueno, pues a mi modo de ver, puede ser un poco triste la forma en como que en la que vivían, digamos, los sujetos en esta época. Ellos, la forma de vivir no era muy diferente a la de los animales, ¿sí? ¿A qué se dedicaban? Pues a dormir, comer, buscar comida, ¿sí? Y pues ese era su día a día. Pero al ver, digamos, que para poder comer necesitaban cazar, ¿sí? Entonces ellos se ven obligados a crear objetos que les permitan, digamos, desarrollar esta actividad. Y ahí es donde podemos intuir o donde podemos ver el primer concepto de matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un objeto, ¿sí? Por ejemplo, ellos se crean, yo qué sé, un mazo así como nos lo presentaban en la serie de los picapiedras. Ahí al crearte tú ese mazo de piedra, ahí ya estás creando un concepto intuitivamente inmerso en la creación de este objeto del mazo, pues viene el concepto de forma, ¿sí? Viene el concepto de algo abstracto ya, ¿sí? Que tiene una forma definida. Entonces, si uno se pone a pensar en esto, claro, un mazo no creo que les quedara supremamente perfecto, pero ya uno puede llegar a pensar que desde ese momento empezó una pequeña rama, digamos, como de la geometría. Porque si hablamos de formas, podemos hablar de un cubo, ¿sí? Claro, es algo y que uno se lo imagina cuando se lo enseñan a uno geométricamente, algo muy ideal, sí, que sea perfecto. Pero también podemos hablar de otros conceptos. Claro, ellos no, en ese momento no tenían esa idea, pero es, digamos, la relación que podemos hacer con las matemáticas, el hecho de que ellos empezaran a crear esos objetos. Entonces eso es algo muy, muy interesante de verlo, o sea, de esa forma, ¿sí? Pensándolo así. Bueno, luego también en el Paleolítico llega la hora, o bueno, ellos van desarrollándose, ¿sí? Van desarrollando su inteligencia y empiezan a plasmar lo que ellos ven en sus cuevas, digamos.
en las cuevas, porque pues ellos vivían en cuevas y empiezan a plasmar, digamos, su comida, ¿sí? O los animales, se encuentran, digamos, en esta cueva de Azurra, al norte de España, cerca de Bilbao. Los arqueólogos, bueno, Diego Carati y el excavador Iñaki a Insaurbe ven estas imágenes de animales que se tenían en esa época, como por ejemplo bisontes o caballos. También por ejemplo, uno puede pensar en que pues dibujaban el paisaje que ellos estaban viendo en ese momento. Entonces empieza esta forma de arte que les permite ir más allá, ¿sí? Empiezan a desarrollar un poco sus motricidades, ¿sí? Y empieza entonces la evolución del ser humano en esa época. Bueno, estas imágenes son tomadas de un artículo que encontré de ArtNet News y pues fue escrito por Sara Cascón en mayo 25 de 2016. Y bueno, otra de las cuevas que podemos encontrar en España es la cueva de Altamira, que incluso es más famosa que la de Axurra. Y pues que se va a encontrar en esta cueva también este tipo de formas, ¿sí? Este tipo de arte que presentan lo que se vivía en esa época del Paleolítico o lo que ellos podían ver y lo que podían plasmar, ¿sí? También aparte de esta cueva, bueno, estas cuevas alrededor del mundo deben haber muchas. Yo pongo en particular, bueno, ejemplos como la de España y aquí en Francia es otro ejemplo. Pero claro, en el mundo así, porque en el Paleolítico hubieron mucha civilización, por decir, bueno, no era civilización, bueno, hubieron muchas personas que asimismo como en España y en Francia se evidencia que estuvieron ahí, en muchos otros lados también existen este tipo de arte. Bueno, en Francia está la cueva de las Caus, y ahí también, como podemos ver, se tiene, bueno, dibujos de animales. También incluso aquí ya desarrollan un poco más y van más allá y se encuentran dibujos de gente, o sea, de las personas cazando. Pues esta cueva, como lo decía, pues se encuentra aquí, en Francia, se encuentra en Francia. Esta cueva fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pues, por la UNESCO en 1979. Y aquí es donde viene otro concepto, bueno, muy importante en matemáticas, que incluso para uno de matemático y para alguien que está estudiando matemáticas, es algo que uno empieza a ver desde pequeño, desde el colegio, primer semestre, ¿sí? Y es el concepto de un plano o el concepto de las dos dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras plasmado este tipo de artes en una pared, por decirlo así, o en una cueva, que era el caso, pues ahí es donde tú ves que ya está el concepto de plano, ahí se crea el concepto, está inmerso el concepto de plano, porque ya estás empezando entonces a dibujar algo en ese plano. Y también con esto viene la idea inmersa de la función eh, en un plano, ¿sí? Es decir, así como nosotros nos lo enseñaron durante, bueno, donde lo seguimos estudiando, la función x, y, ¿sí? En donde a ti te dan una función así. Y eso que está en un plano, ¿no es cierto? Ahí podemos ver esa analogía, que claro, en esa época no, y ahora con todas las herramientas que tenemos y con toda la matemática que se ha desarrollado y lo que se ha estudiado, podemos ver que intuitivamente ya en el Paleolítico, en el arte del Paleolítico, se podía ver este tipo de cosas, este tipo de objetos matemáticos. Y pues es algo maravilloso, ¿no? Bueno, después del Paleolítico ya se viene el Neolítico. Sí, que la transición entre el Paleolítico al Neolítico se hace gracias a que, bueno, la gente ya deja de ser nómada y empieza la agricultura, empieza
las aldeas, empieza a haber un poco más de unidad, un poco más de civilización. Y entonces, ¿qué pasa en esa época del Neolítico? Pues al hacer la sociedad, ¿sí? Al hacer una civilización, que empezaron a desarrollar ya, digamos, sus hogares, o sea, sus chozas, sus casas, empezaron a tratar, a trabajar la tierra. Entonces ahí ya viene pues un cambio notorio entre lo que era el Paleolítico y el Neolítico, ¿sí? En esa época, en la época del Neolítico, se empieza a trabajar con los metales, como el bronce y el cobre. Bueno, en el Neolítico, pues claro, como tenemos ya una nueva vida, por decirlo así, con la agricultura, porque la agricultura o sea, generó evolución. Entonces, así como se evoluciona en ese sentido, se crean nuevas necesidades, ¿verdad? Así como nosotros actualmente, que pues a menudo, ¿sí? Nos salen necesidades y más necesidades, pues en esa época también pasó lo mismo. Con la agricultura vino la necesidad de crear nuevos elementos para, para pues, hacer que la vida fuera más sencilla, ¿sí? Y entonces viene el concepto de la rueda, ¿sí? El concepto de la rueda para las carrozas, ¿sí? Y también viene el concepto de la rueda de alfarería. Entonces, uno que puede pensar fácilmente, bueno, ellos ¿por qué tienen la necesidad de crear la rueda? Y bueno, una pregunta, una de las respuestas que uno se puede imaginar es que, claro, tienen la agricultura, entonces tienen un montón de materia prima para, para mover y pues tienen la necesidad ya no quieren como seguir cargando esos bultos, ¿sí? Sino que quieren que la vida sea más sencilla. Entonces, pues crean la rueda y con esto pues crean la carroza, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, el de la rueda de alfarería, porque puede pensar como, bueno, ¿por qué se creó esto? Bueno, no sé, digamos que la necesidad de hacer pues alfarería y artesanías, ¿sí? Y pues también la necesidad de manejar objetos para, bueno, manejar el barro, pues porque en general cuando nosotros hacemos alfarería lo que uno puede ver es que todo es hecho a base pues de barro. Bueno, hay otros materiales. Si ustedes les saben, por favor, indíquenmelo que sería genial saberlo. Pero bueno, ahí viene otro concepto muy importante, el paralelo con la matemática, que en esa época, sin saberlo, lo estaban implementando. Y es el concepto de una circunferencia, el concepto de disco. Claro, no va a ser algo perfecto, pero lo están haciendo, lo están implementando. Un objeto abstracto como es una circunferencia o como es un disco, que matemáticamente para nosotros es algo importante porque pues tiene muchas aplicaciones, digamos, en cálculo, como por ejemplo, o en geometría también, porque en geometría es súper importante. Hay un montón de teorías sobre circunferencias. Y ahí en esa época del neolítico ya está, ya está ahí. Entonces es súper, o sea, hacer esas analogías, pues me parece que es algo hermoso y espero que lo disfruten tanto como yo. Pero también aparte del concepto de circunferencia, viene el concepto de disco, que es algo más allá del solo el plano, sino que también ya lo ven, digamos que en las tres dimensiones, porque de hecho eso es una rueda, ¿no? Es una circunferencia, pero que tiene un grosorcito, es decir, es una rueda eh, en tres dimensiones. Bueno, ahora vamos a seguir, bueno, seguimos con el neolítico, pero viene algo muy importante y es que con la agricultura, con el trabajo del bronce, con el trabajo del cobre, ¿sí? Con las artesanías y con la alfarería, llega el concepto de comercio. Entonces, pues así como nosotros lo conocemos actualmente, que es comercio, pues, o sea, vamos hacia un sitio
yo te doy algo a cambio y tú me das, yo te doy algo y tú me das algo que yo necesite y yo te doy algo que tú necesites, que actualmente pues bueno, todo es el dinero, sí, pero en esa época seguramente no lo era, seguramente era más que todo trueques, digamos, tú necesitas eh, trigo, entonces yo necesito, yo qué sé, cebada, bueno, es un ejemplo así vago, ¿sí? Entonces hacen el trueque. Pero entonces con el concepto de comercio llega algo, o sea, una nueva necesidad, ¿sí? Que es el concepto que pues necesitaban encontrar una forma, digamos, de que esto fuera equitativo, ¿sí? Entonces se crean nuevos lenguajes, primero de comunicación, porque no es lo mismo que tú estés digamos, en una aldea de por allá al norte de Francia y una aldea al norte de Portugal o de España, y pues necesitas comunicarte para poder para poder hacer la práctica del comercio. Pero aparte de los lenguajes, pues también tú necesitas algo, bueno, sí, de hecho es un lenguaje que te permita ver que lo que tú estás, o sea, lo que tú estás cambiando o lo que tú estás poniendo en juego en la práctica del comercio sea equivalente con lo que, digamos, la otra persona te va a brindar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se ven en la necesidad de crear y pensar, bueno, empiezan a pensar en un concepto de número. Y ahí el primer concepto de número en esta época del neolítico fue una idea plenamente cualitativa, ¿sí? Ellos tenían el concepto de uno y dos, ¿sí? El uno más que todo como un en vez de uno, pero bueno, ahí podemos ver que es el concepto de uno y dos. Y ya para más de dos, entonces lo distinguían como si fuera varios. Entonces ahí es donde decimos que es algo cualitativo, porque todavía no existía el concepto de tres, no existía el concepto de los números siguientes, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del comercio, o sea, el hecho de que el ser humano ya empezara a interactuar y empezar a hacer agricultura, empezar a hacer, digamos, obras con los metales, pues generó el comercio. Y gracias al comercio se vieron en la necesidad de crear un nuevo concepto o un concepto abstracto que les permitiera, digamos, ser equitativos en, en esta práctica. Y bueno, con esto terminamos el video. Creo que me alargué un poco, pero quiero presentar las referencias que utilicé, que estoy utilizando, pues para esta historia de las matemáticas, para que si quieren pues le echen un ojo. Y bueno, si te gustó el video, por favor regálame tu like, dime en los comentarios todo lo que quieras saber. Si me equivoqué en algo, si dije algo mal, por favor házmelo saber. La idea de esto es que conozcamos todos juntos, que crezcamos mutuamente y que sea algo muy enriquecedor, tanto para ustedes como para mí, porque esto es para mí es emocionante y espero que para ustedes también sea muy emocionante. Bueno, los dejo hasta acá y hasta la próxima.